Bien, una nueva transmisión en vivo de Rafaela Noticias. Estamos con el diputado provincial Julio Hegeman. Está recorriendo el departamento, la zona, nuestra ciudad. Gracias por acercarse a nuestros estudios. Bienvenido, diputado. Bueno, un gusto para mí estar aquí en esta importante ciudad que es Rafaela y por supuesto a través de este medio que la verdad genera un espacio muy valioso, y para todos los que estamos en este tipo de funciones tener la oportunidad de llegar a la gente a través de estos circuitos es clave. Dar cuenta, por ejemplo, de lo que ha sido la tarea legislativa, que ha sido muy amplia en el recurso del año, y de algún modo estamos recorriendo la provincia, como bien decís, dando cuenta de lo que se hizo. Y por supuesto uno puede, al hacer balances, plantear que hay luces y sombras, ¿no? Pero finalmente con un lado de satisfacción importante, porque pudimos hacer llegar a buen puerto algunos proyectos, algunas iniciativas parlamentarias que estuvimos planteando. Bueno, ¿cuáles son esas iniciativas parlamentarias que fueron a buen puerto? Bueno, por ejemplo, que la provincia de Santa Fe haya adherido a la Ley Nacional de Mutualismo en su artículo 29 es algo valioso, porque implica para el sector de la economía social solidaria algo fuerte, algo que la gente de la dirigencia del sector nos reclamaba, así que por supuesto implica un resultado muy valioso en un contexto donde desde la nación se hacen políticas a veces que van en detrimento de este sector del mutualismo e incluso el cooperativismo, de la economía social. Finalmente el presupuesto nacional fue un indicador claro, allí se buscaba agravar a las mutuales en ganancias, y aquí por el contrario planteamos una mecánica que les genera beneficios impositivos, así que eso es un punto que realmente lo considero dentro del haber, como también haber dado respuestas a los trasplantados con la adhesión a lo que es el sistema de protección integral de los trasplantados, incorporando los beneficios en la etapa previa y posterior al hecho del trasplante, donde además de lo que es la ley provincial se le han sumado por este proyecto todos los beneficios nacionales. Puedo así rápidamente enumerar por caso algo que tiene que ver con la protección de quien es titular de vivienda única. Tiempos difíciles, por cierto, los presentes, donde muchos que han tomado créditos UVA, créditos hipotecarios, hoy están en zona de riesgo. Este modelo nacional ha sido y es muy duro con los sectores más vulnerables, y en este caso esta ley viene a generar un espacio de tiempo, un año concretamente, para que se haga un procedimiento de determinación de deuda. Así se define esto, que es lo que ya la ley 13.116 había planteado y que aquí le damos una extensión. Ese tiempo le permite al que está en una situación de desalojo encontrar un esquema de determinación de deuda que le va a generar la posibilidad de hacer acuerdos para salir de esa situación con el acreedor. Entonces, ¿Cree que los créditos UVA, ya sea prendarios para autos o los que tomaron para refacción o comprar vivienda, puede llegar a ser nefasto a futuro en el país como está el contexto económico hoy? La verdad que ya en el presente genera mucha tensión y mucha angustia. En el futuro esta incertidumbre que tiene que ver con la volatilidad de la moneda, con el crecimiento del dólar, con estas cuestiones que lamentablemente se dan, hacen a que por supuesto haya una atención muy especial de parte de quienes han sido los que en su momento se metieron dentro de esta posibilidad, y que hoy se encuentran agobiados por el proceso inflacionario y por el sistema que plantean estos créditos hipotecarios. Frente a esto, que no es la única causa, puede haber otras causales también de situaciones de desalojo, aquí esta ley viene a generar un tiempo para que se determine la deuda. Esto es un esquema de procesamiento que se define, que creo que va a ser muy útil, como en su momento también logramos, y en esto fue una iniciativa de la diputada Giacone que acompañé, logramos que se promueva la ley 13.666 que suspende los desalojos rurales. Esto fue así, y tenemos que hasta el año 2020 inclusive está suspendido todo desalojo rural. Hay varias familias que están agradecidísimas por esta ley. Por ejemplo, la familia Marinucci de Vigano, un pueblo del sur de Santa Fe. Productores agropecuarios pequeños que trabajan su tierra, su campo, y que estaban ya en situación de dejar su pequeña parcela por la acción de grupos latifundistas que los desalojaban, siendo que ellos eran trabajadores de tierra de hace años. Pero bueno, lo cierto es que gracias a esta ley evitamos un desalojo, porque el juez que entiende la causa
tomó nota de esa ley y a partir de esa ley determinó precisamente la no ejecución de una sentencia de desalojo que ya ha pesado sobre la familia Marinucci, y mencioné este caso como hay otros aquí en el norte de la provincia. Son estas, y puedo enumerar otras. Yo podría mencionar también que para mí me genera una satisfacción muy plena haber logrado media sanción de dos iniciativas que en un caso es el sistema de juicio procurador popular y en otro es la ley de transporte de pasajeros, que también son herramientas que Santa Fe de la Brevedad va a tener. Esperemos que se conviertan en ley porque hay consenso para ello. En el caso de la ley de transporte, presido la Comisión de Transporte, trabajé activamente para que haya una nueva ley de transporte de pasajeros, porque la que hoy tenemos data de 1935 y naturalmente había que actualizarla. Esto se dio y ya tenemos entonces con media sanción del Senado, con dictamen de la Comisión de Transporte y puesto en el periodo extraordinario para que se trate, lo cual daría cuenta que Santa Fe tendría una nueva ley de transporte de pasajeros. También tenemos con media sanción un sistema de juicio por jurado popular, que se está cada vez popularizando más. Y también, y cierro acá, es ley Código de Aguas. Para esto también trabajamos mucho, para que Santa Fe tenga una ley regulatoria de aguas, y esto por supuesto era algo que nuestra provincia necesitaba porque lo que teníamos era un código rural que data de 1901. Así que rápidamente tiré 6, 7 leyes que a la hora del balance me generan realmente las luces, y esto fue lo positivo. Ahora, si te parece, podemos hablar de lo negativo, que también es la cosa que nos salió. Hablando de lo negativo, ¿es más político o de leyes a lo que se refiere? De leyes que han quedado ahí, que no pudieron madurar como tales. Por ejemplo, vieron la fiesta de fin de año. Gran reclamo extendido es el uso indebido de la pirotecnia y la cohetería. Incluso he trabajado aquí con gente de Rafaela para hacer jornadas. Eso está muy fuerte y en marzo se estaría aprobando la ordenanza de pirotecnia cero en la ciudad. Me parece magnífico que así sea, pero claro, así como Rafaela puede tener esta ordenanza, producto de este esfuerzo que han hecho tanta gente, uno aprecia por esa convicción que tienen, ya hay otras municipalidades que también tienen ordenanzas, pero se está careciendo una ley marco provincial que le dé poder a esas ordenanzas, porque si no, a veces se puede plantear una ordenanza, pero claro que se va a 10 kilómetros de esa ciudad y se puede comprar la pirotecnia con libertad. Entonces necesitamos una ley provincial, la estoy trabajando, de modo que ya varias veces logré que llegue casi al tratamiento en el recinto con tratamiento preferencial, pero aparecen los intereses, aparecen los que bloquean esto y lamentablemente no llegamos a buen puerto, así que vamos a seguir bregando para que se pueda concretar esto que va a ser útil para el medio ambiente, para la salud pública, para el oído humano, por supuesto para las mascotas, para los chicos autistas que sufren muchísimo el estrés del impacto, el ruido que les hace muchísimo daño. Así que esta ley, que constituye por supuesto un avance en la sociedad, porque va a dejar atrás esta deformación de las costumbres de festejar mal, y además el uso indebido de cohetería genera, ya hemos visto, siniestros lamentables en pérdidas humanas y materiales. Así que ojalá que esto sea ley. Hoy por hoy no puedo decir que lo sea, como tampoco hemos logrado, por caso, que estas emergencias que propiciamos sean puestas en la agenda pública de la provincia. La última emergencia que presenté por ley es la emergencia industrial, porque lo que está pasando con el sector de la industria en Santa Fe es muy grave. Hay ya más de 3.000 trabajadores que han quedado sin sus puestos de trabajo. Y el sector industrial reclama a través de la Federación Industrial Santafesina y de los centros comerciales industriales de las distintas ciudades y regiones, reclama medidas protectivas porque se encuentran con una recesión que los afecta, se encuentran con que la presión impositiva del Estado es muy alta. Entonces, los sectores de la industria y del comercio también están pidiendo a gritos que se le dé una respuesta. Entonces, plantea una ley de emergencia para que la provincia genere incentivos productivos, que haga desgravamientos impositivos o diferimientos de pago, que genere mecanismos de contención, como en su momento son los repro a nivel nacional, que existe por parte del Estado una especie de contención. Bueno, el gobierno hoy salió con un programa de protección industrial, un programa para apoyar a la industria. ¿Cómo lo está viendo esto? Que me parecen insuficientes, además se devalúa la gravedad de la crisis. Yo he escuchado al gobernador plantear en esto alguna serie de ideas
pero la verdad que tienen, me parece, una falta de comprensión de la profundidad de esta crisis y la angustia que están viviendo. Creo que le falta potencia a esas medidas, y de hecho cuando hablamos con los dirigentes del sector no nos dicen que están contentos con la respuesta del Estado, consideran que son escasas. Así que nosotros, cuando planteamos emergencia como ley, así como quedó ahí colgada la emergencia metalúrgica, queremos que sea la emergencia industrial, lo hacemos porque vemos que ese sector, que es tan dinámico, no puede estar desprotegido por parte del Estado. Y ahí hay un quedo por parte de la provincia. No pone en la agenda pública ni esta emergencia industrial, tampoco puso la emergencia social alimentaria y tampoco puso la emergencia social en adicciones. Y estas cuestiones uno las vio reflejadas en el presupuesto, porque ahí es la hora de la verdad. Cuando uno habla de emergencia, hace los planes, los discursos, está todo bien, pero la verdad que en el presupuesto es donde se pone de manifiesto si hay políticas activas o no. Y nosotros, por ejemplo, en el tema de emergencia social en adicciones sacamos los números y se invierten solamente 4 centavos sobre 100 pesos. Un dato escalofriante, si quiere. Uno hace luego la proyección en números mucho más altos, pero sale sobre 100 pesos como una tabla que se hace, 4 centavos van a ese área, que es gravísimo lo que está pasando en materia de crecimiento de las adicciones. Menciono esto como un dato de que están faltando respuestas que se proyecten en el presupuesto, que es el marco donde las cosas se tienen que dar. En materia industrial no aparecen las cuestiones que, por ejemplo, hagan y den cuenta de que ese costo de los servicios públicos se atenúe. Nada ha indicado que lo que es el beneficio de empresas como la EPE o Agua Santafesina disminuya. Siguen creciendo los números para las empresas para que cierre, pero lamentablemente es a costa de someter al usuario santafesino a un altísimo costo tarifario. En eso tampoco tuvimos suerte, no logramos, ni en el presupuesto, ni en un proyecto que hicimos todos los legisladores de la oposición juntos, no logramos que haya una revisión tarifaria e impositiva para la provincia de Santa Fe. Es como que no se toma nota de esta urgencia social, de este tiempo de tanta angustia que hay en la provincia, que uno puede coincidir con el gobierno provincial de que el origen de este mal es la política económica nacional. Estaría de acuerdo en decir que el punto de partida de esto es el modelo económico-social que plantea el gobierno de Macri, que es de exclusión social, que es de deterioro de la industria, que afecta severamente a muchos sectores vulnerables, a las provincias, a los municipios, a los jubilados. Uno coincide en que el punto de partida es ese. Lamentablemente lo que no coincidimos con la provincia es la respuesta que se da frente a esa cuestión. No hay desde el gobierno de la provincia algo que se llama contracíclico, es decir, recursos, fondos especiales para afrontar las consecuencias de esta política económica que hace el gobierno de la nación, que realmente es muy perjudicial para Santa Fe. Así que así nosotros seguimos reclamando y planteando este tipo de observaciones. Diputado, nosotros queremos agradecerle el tiempo que nos ha dispensado, pero nos quedaba una pregunta allí. Yo me quedé patinando en mi mente cuando decía que la ley de transporte es de 1935, sí, hay que modernizarla. Y se me vino a la cabeza rápidamente la Constitución provincial, ¿no? Y que tanto se vino debatiendo este año y parte del 2017, y hoy el gobernador de la provincia vuelve a insistir con una consulta popular al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Que no se toma el toro por las astas y finalmente se debate en serio una constitución provincial que terminaría beneficiando a todos los santafesinos por ser más moderna, y quizás muchos de los proyectos que se están planteando ya no serían necesidad de presentarlo porque estaría adherida a distintos pactos internacionales, por ejemplo. Claro, bueno, lo que está pasando lamentablemente es que el gobernador sigue equivocando el camino cuando plantea este tipo de objetivos, que por supuesto uno coincide, porque la Constitución nuestra data de 1962, la santafesina, y podríamos actualizarla en muchos puntos, pero la verdad que se ha planteado una estrategia unilateral, cerrada, equivocada, y nosotros cuando fue el tratamiento en el recinto dijimos, por Dios, planteen qué cosas de la Constitución hay que reformar. No se puede plantear una mecánica sin decir que haya un núcleo de coincidencias básicas para decir reformemos esto, reformemos lo otro. Esto no puede ser planteado como se hizo desde el gobierno en forma unilateral, y donde lo que estaba dando vuelta era buscar la reelección del gobernador, porque básicamente se trataba de esa cuestión. Es más, una vuelta fueron a una situación ya casi insólita, que estando en debate en comisiones
la reforma constitucional, para encontrar bien el camino, de pronto se pidió una sesión sobre tablas porque se vencían los tiempos para poder plantear la reelección del gobernador. Entonces ahí se hizo un manejo electoralista de un tema de fondo que es nada más y nada menos que discutir la Carta Magna, que uno, desde el punto de vista de la vocación reformista, lo tiene, pero queremos que se discuta seriamente. Y desde ese lugar, entonces, nosotros tenemos una cuestión que sería, si vamos a encarar este tema, debatir la Carta Magna, para las próximas generaciones, hagámoslo en serio, convoquemos a todos los partidos, digamos cuáles son los puntos que se quieren discutir y sobre esa base hagamos decretos, convocatorias, consultas populares, porque finalmente todos queremos avanzar y crecer. Y digamos también la verdad, hay cosas que no se avanzan, no porque no sea reforma constitucional, sino porque no hay voluntad política. Nada impide, por ejemplo, que en la provincia de Santa Fe esté consagrada la autonomía municipal, no lo impide absolutamente nada. He visto algunas ciudades que quieren, por ejemplo, hacer, dado que no se aprobó la ley de igualdad de género en los cargos selectivos en la provincia, quieren hacer igualdad de género en consejos municipales en las próximas listas. No lo van a poder hacer. No lo pueden hacer, esto que es un avance, que estamos de acuerdo, no porque no sea buena la idea, simplemente porque no hay autonomía municipal. Y no hay autonomía municipal porque el gobierno de la provincia no lo propició, diciendo, por ejemplo, que para que haya autonomía municipal hace falta la reforma constitucional. Y yo lo que quiero decir claramente, que la autonomía municipal ya está consagrada en la Constitución Nacional de 1853 y la de 1994 también la ratificó. Y en Santa Fe la nuestra no lo impide. Además, una norma constitucional nacional, por supuesto, siendo Santa Fe parte de la nación, se puede adherir tranquilamente, la ley se podría hacer. ¿Por qué no se hace la ley que presenté proyectos en ese sentido? Porque faltó voluntad política del gobierno de la provincia para avanzar con la autonomía municipal. Por eso digo que en esta cuestión hay que hablarle a la gente con absoluta seriedad y rigurosidad y no querer forzar cosas para generar una discusión inadecuada de lo que es algo que creemos que es la reforma constitucional. Los senadores provinciales, le prometo que la última, los senadores provinciales demoran el tratamiento de la ley de paridad de género. ¿Qué hay intereses políticos o intereses machistas? Bueno, la verdad es que los senadores provinciales han encontrado un sistema de querer ampliar lo que votamos en diputados, y ellos podrían decir claramente que quieren extender el criterio de la igualdad de género a todas las áreas, el judicial también, el ejecutivo también, además del legislativo. Así que la respuesta que seguramente pueden dar ellos es que quieren un modelo más ampliado en esta cuestión. La verdad que nosotros hubiésemos preferido que no busquen ampliar, sino votar lo que tiene media sanción. Es más, hemos insistido para que por favor el Senado vote lo que tenía media sanción, porque al menos ya era en el plano de la parte política, legislativa, un grado de avance importante. Lamento que esto no haya pasado. Esas mejores ideas que pueden darse, habría que buscar el momento para plantearlas. Yo creo que hoy lo más práctico hubiese sido votar lo que tenía media sanción en la Cámara de Diputados. Pero bueno, lo mismo pasó con la ley de educación, que ustedes votaron a favor. En la ley de educación entiendo, como también en la paridad de género, que hay que escuchar más voces, y en ese punto el Senado creo que actuó con prudencia y con sensatez, porque en diputados nosotros fuimos minoría los que votamos algunos artículos de la ley de educación, aprobándola en general y no en particular. Era un dato esa mirada que tuvimos algunos diputados, por ejemplo, frente a que nosotros decimos sí a la educación sexual integral, pero no a la educación sexual integral con ideología de género. En ese sentido nosotros planteamos una actitud distinta. Pero además de esa voz que venía en minoría, se sumaron voces de las iglesias, la Iglesia Católica, las evangélicas, muchas voces que reclamaban algo que se llama lo que es el derecho de los padres a también tener que ver con la educación de los hijos. Frente a este escenario que se dio tanto debate, me parece sensato que el Senado haya dicho este tema, trabajémoslo mejor, busquémosle para que sea una ley de consenso, porque la ley de educación provincial tiene que tener un grado de consenso, y eso evidentemente está bien que se siga trabajando. Me parece que el camino va a ser resuelto favorablemente, pero esperemos por supuesto que se den principios que
eviten estas rispideces que hasta el propio gobernador lo planteó, ¿no? El ruido que hacían esas cuestiones. Ojalá que esto se dé y ojalá que también tengamos igualdad de género. Siempre conviene escuchar voces y que las leyes que saquemos, por ejemplo la ley de transporte que estoy por decir que salimos, es porque hemos escuchado muchas voces y porque si hablamos de otras leyes también siempre es bueno que a la hora de la construcción de una ley haya mucho consenso. Diputado provincial Julio Hegiman, muchísimas gracias por estar, buen fin de año y ojalá que en el 2019 estas leyes que son tan reclamadas por la sociedad, o por lo menos por sectores de la sociedad, quizás minorías, pero paridad de género, ley de educación, como otras que haya nombrado, puedan llegar a buen puerto y podamos tenerla y sigamos siendo de avanzada como somos la provincia de Santa Fe. Ojalá que así sea, uno tiene esa expectativa. Igualmente quiero destacar que la Cámara de Diputados de la provincia sacó muchas leyes a contraposición de lo que pasó a nivel nacional, que fue un año de una pobreza franciscana. La Cámara de Diputados de la Nación generó, y la del Senado, muy poca resultado legislativo. En Santa Fe ha sido muy alto el número de leyes que en líneas generales sacó el cuerpo independientemente de los partidos políticos que integremos. Es un dato a favor. Y obviamente en ese contexto, en lo personal, reitero mi satisfacción porque varias llegaron a buen puerto y las otras las seguiremos trabajando. Para eso, ojalá que nos encontremos el año que viene, dando cuenta de que pudimos ir avanzando. Esta provincia tiene mucho por crecer todavía y en ese sentido queremos aportar humildemente lo que sea posible. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.